Este relato se sitúa en la Alcazaba de Mérida. Todos los días Julia merodeaba por los alrededores de la Alcazaba. Necesitaba conocer por ella misma aquellos hombres a los que todos calificaban de herejes, invasores, crueles y despiadados. Julia solo era una niña, pero el miedo que pudiera sentir se perdía en medio de la gran atracción que ejercía sobre ella esa cultura nueva, diferente, que se ocultaba tras aquellos altos muros construidos con desiguales sillares de piedra. Al principio Julia observaba el baluarte, apostada en el magnífico puente que los antepasados romanos construyeron sobre el río. Desde allí veía a un hombre, siempre era el mismo, que cruzaba las murallas de un lado a otro. Se detenía en una de las 25 torres que conformaban la fortificación y su mirada se perdía en el horizonte. A esa distancia solo el brillo de su espada destacaba, y ella imaginó que su soldado sería una gran autoridad, un jefe poderoso que protegía su palacio. Poco a poco se fue acercando más y más. Escondida en una de las 4 esquinas del edificio, pasaba largas horas esperando para ver de cerca al soldado de la muralla. Su osadía la llevó incluso hasta la misma puerta de entrada. Julia se sentía observada, miraba a todas partes, pero en realidad nadie se había fijado en ella, en una niña ingenua e inofensiva cuya presencia pasaba desapercibida. A veces se abría la puerta desde dentro y ella buscaba al soldado. La primera vez que se aproximó quedó perpleja. Era un hombre fuerte y alto, envuelto en ropas que parecían sacadas de un cuento, la tez suave, tersa, luminosa y ligeramente oscura, y los ojos llenos de carácter. Julia no sabía de dónde procedían, pero su temperamento era cálido y firme. Una tarde llegaron varios carros cargados de especias, plantas y resinas. Su aroma era fuerte y penetrante, aunque en el aire se mantenía el olor de la primavera. Sin pensarlo, oculta entre la caravana, Julia cruzó bajo los 2 arcos que daban paso al interior. Uno de ellos, en forma de herradura, identificaba el lugar con aquellas gentes. Se ocultó en los jardines, escuchaba el agua de los surtidores y veía el reflejo de las construcciones en el estanque. No hacía mucho que los habitantes del recinto residían allí, concretamente desde el mes de abril de ese mismo año, el 835. El propio Terramán II lo había mandado construir para proteger a todos aquellos que obedecían a Alá. Julia estaba encantada, se hallaba en otro mundo y nunca pensó en el peligro que podría suponer invadir aquel espacio que ya pertenecía a los nuevos conquistadores de su ciudad, de Mérida, como ellos mismos la habían llamado. Julia permaneció entre los setos y las flores hasta que se hizo de noche y todos fueron a descansar. La claridad de la luna la llevaba de un sitio a otro. Pasó de las cuadras donde encontró los caballos más espléndidos que jamás había visto. La niña imaginó a sus soldados sobre uno de ellos y pensó que podrían vencer al mundo. Un poco más lejos, bajo una ventana cuya celosía dejaba pasar la luz, escuchó música y, sin saber distinguir el laúd y el rabel, tarareó el estribillo. Julia continuó con su recorrido por el interior de la Alcazaba. Solo deseaba saber cómo vivían aquellos seres que habían llegado desde lejos para quedarse en sus tierras y a los que nadie aceptaba, porque eran bárbaros y sanguinarios. Pero Julia solo veía cosas hermosas a su alrededor. De pronto se halló frente a una puerta jalonada por 2 magníficas pilastras de mármol, decoradas con relieves vegetales, que sin duda habían sido reutilizadas y que daban paso a unas escaleras misteriosas que descendían bajo la bóveda. Julia bajó los peldaños sin saber qué podría encontrar al final. Al llegar abajo, ante ella había una gran sala llena de agua. Con su mente infantil e ingeniosa pensó que podría tratarse de baños de una reina. Julia no podía saber que aquello era un aljibe, un depósito donde se guardaba el agua por si hacía falta en momentos de asedio.
Ella aún soñaba con príncipes y palacios y con oficiales valerosos. Le fascinaba el lugar, pero tenía que salir del silencio porque estaba sola y comenzó a sentir miedo. Corrió hacia la puerta de entrada, subiendo las escaleras de dos en dos y mirando hacia el suelo para asegurar el paso. Al llegar arriba, alzó la cabeza y ante ella estaba plantado el soldado, su valeroso soldado. Las piernas le temblaban, el contacto con sus ropas la aterrorizó. Algo sobrenatural parecía haberla inmovilizado. En un primer momento aquel hombre no reaccionaba y ella sentía tal angustia que le impedía pensar en nada. Luego él la cogió tiernamente entre sus brazos y sonrió. Comenzó a hablar en un idioma cuyas palabras, surgidas directamente de la garganta, parecían cortadas. Julia no comprendía su significado, pero el tono de voz la tranquilizó. Él le entregó un pañuelo que olía a jazmín o a rosas o a sándalo o sencillamente a primavera. Julia lo apretó en su mano para sentir que verdaderamente estaba allí. Una complicidad especial los había unido. Él la acompañó hasta la puerta de salida y con una mueca le recordó que su aventura debía terminar. Pero ella había conseguido verlo tan de cerca como para comenzar a apreciar esa otra cultura que se había asentado en el lugar.